Bien, para poder seguir aprendiendo de bioquímica, ¿sí? Vamos a desarrollar la primera unidad de bioquímica, ¿sí? De enfermería, ¿sí? Bien, cuando ustedes empiezan a estudiar la primera unidad de bioquímica, ¿sí? Lo primero que tienen que saber es el concepto de la bioquímica, la definición, ¿sí? Y cuál es su área de estudio o qué estudia la bioquímica. Nosotros vamos a definir a la bioquímica como la ciencia que estudia la composición química y las transformaciones que ocurren en los seres vivos, ¿sí? Su área de estudio son las moléculas biológicas tan importantes que constituyen a los seres vivos. Y esas moléculas biológicas las van a estudiar como hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Y además se agrega las reacciones, ¿sí? Químicas e intercambios de energía que ocurren dentro de estos procesos. La bioquímica, ¿sí? Es una ciencia que estudia a las moléculas biológicas que forman a los seres vivos y las transformaciones que ocurren, ¿sí? Para formar o degradar esas moléculas orgánicas, ¿sí? O moléculas biológicas, como quieran decirlo. Bien, la bioquímica, ¿sí? Se divide en dos, ¿sí? La bioquímica estática o estructural y la bioquímica dinámica. Cuando ustedes estudian la bioquímica estática, estudia solamente los componentes de la materia que constituyen a los seres vivos y va a tener en cuenta en describir la estructura y la función de esos componentes. Y esos componentes ustedes lo van a ir estudiando en varias partes. ¿Sí? Van a dividir a la materia, a la cátedra, en, ¿sí? En una unidad que tiene hidratos de carbono, una unidad que haya lípidos, una unidad de proteínas y una unidad de enzimas y una unidad de ácidos nucleicos. Ahí ustedes van a estudiar, ¿sí? La estructura y la función de esas moléculas, desde la unidad 1 hasta la unidad 7. Y la bioquímica dinámica es la que estudia las transformaciones que ocurren en los sistemas biológicos. Y ahí van a estudiar todas las rutas metabólicas, ¿sí? De biosíntesis de moléculas principales y también las degradaciones. Esa es la bioquímica dinámica. Allí ya van a estudiarlo en la unidad 8, ¿sí? Todo con la digestión, van a estudiar las vías metabólicas de los hidratos de carbono, de los lípidos y las proteínas en las unidades 9 y 10, ¿sí? Bien, entonces la bioquímica se divide en dos, una que se llama estática y una que se llama dinámica. Una estudia la estructura y la función de las moléculas y la otra estudia las transformaciones o rutas metabólicas. Bien, bueno, a partir de acá ya vamos a empezar a desarrollar lo que se llama elementos biógenos. Como estamos en bioquímica, nosotros debemos estudiar a los compuestos que forman a la materia viva. Pero los sí, compuestos están formados por elementos. Entonces, lo primero que desarrollamos son elementos biógenos. Son los elementos químicos presentes en los seres vivos. Y a esos elementos biógenos, ¿sí? O también lo podemos llamar bioelementos, los vamos a dividir en tres. Elementos biógenos primarios, los secundarios y los vestigiales, o también llamados oligoelementos. Bien, los elementos biológicos primarios son 6, y entre ellos está el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio y el fósforo. ¿Y por qué son primarios? Porque representan casi el 96% del peso corporal de un ser vivo. Y si nosotros la tomáramos en cuenta al agua como una molécula, acá estamos en elementos, nosotros decimos que nuestro cuerpo está formado por agua. Y si tomamos el agua ¿qué contiene?
hidrógeno y oxígeno. Y el hidrógeno y el oxígeno es un elemento biógeno. Lo mismo pasa con lo que forma el tejido óseo, el carbonato de calcio y el fosfato de calcio. Para formar el hueso necesito calcio, carbono, oxígeno. Entonces ahí estamos deduciendo que es un elemento biógeno primario. Por eso decimos que el 96% de nuestro cuerpo está formado por elementos biógenos primarios que van a constituir las moléculas que están dentro del cuerpo. Bien, después tenemos, ¿sí?, a los elementos biógenos secundarios. ¿Sí? Estos también van a volver a ser 6, pero están en menor proporción. Solamente van a representar el 3,3% y van a formar sales o iones. Ahí vamos a tener, por ejemplo, al potasio, al sodio, al cloro, al magnesio, al azufre y al hierro. Y nosotros lo vamos a estudiar como iones extracelulares, al ion sodio y al ion cloruro. Y a nivel intracelular al potasio. Además al ion magnesio, ¿sí?, que va a actuar como factor de algunas reacciones. Y uno de los más importantes es el hierro, como principal componente de la hemoglobina, la proteína que forma a los glóbulos rojos. ¿Sí? Justamente necesita del hierro para poder formarse, ¿sí?, esa proteína, pero es un elemento biógeno secundario. Luego vamos a estudiar los elementos vestigiales o microconstituyentes. Acá ya encontramos muy pequeñas cantidades, ¿sí? Entre ellos vamos a tener al yodo, al cobre, al manganeso, al cobalto, al zinc y al molibdeno. Entre ellos el más importante es el yodo, porque justamente el yodo es un microconstituyente importante para formar la hormona tiroidea, la tiroxina. La tiroxina, en todos sus aspectos, la T3, la T4 y la calcitonina, necesita de yodo para poder formarse. Es una hormona del crecimiento, ¿sí?, y se forma en la glándula tiroides. Por eso justamente necesitamos de ese microconstituyente. Entonces acá entendemos que los elementos biógenos son los elementos que se encuentran en los seres vivos. Y lo vamos a dividir en 3: primarios, secundarios y vestigiales u oligoelementos o microconstituyentes. Y tenemos que saber bien el orden y no confundirlo. Siempre, si yo les doy un ejemplo, son elementos biógenos primarios y yo les pongo potasio y sodio, no puedo decir que son primarios si está dentro de los secundarios. O lo mismo puedo decir, son elementos biógenos secundarios y lo nombro al oxígeno y por ejemplo, al fósforo o al calcio. Esos son primarios, no pueden ser secundarios. Bien. Después de estudiar los elementos biógenos, entramos a lo que se llama compuestos biógenos. ¿Qué es un compuesto? Es una combinación de elementos o átomos para formar moléculas. Y acá ya encontramos otro sinónimo. El compuesto es lo mismo que molécula. Entonces, si yo digo compuesto biógeno, es lo mismo que biomoléculas o moléculas biológicas. Entonces, acá estamos hablando de moléculas. La combinación de los elementos que antes habíamos nombrado. Entonces, a los compuestos dentro de bioquímica lo vamos a dividir en compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Los inorgánicos siempre van a ser, ¿sí?, moléculas que van a formar sales o minerales. Por ejemplo, el tejido duro de los huesos, que está formado por carbonato de calcio y fosfato de calcio. Y además el agua. Entonces, estos son ejemplos de elementos, ¿sí?, que van a formar un compuesto, ¿sí?, biógeno y a su vez es inorgánico. Si ustedes quieren ponerlo acá como ejemplo,
puedo hacerlo al fosfato de calcio. ¿Sí? El fosfato de calcio es este, PO4, ¿sí? Fosfato de calcio. El fosfato de calcio es este, el fosfato de calcio. Luego tenemos el carbonato de calcio, ¿sí? El carbonato de calcio es este, carbonato de calcio, ¿sí? Este es el carbonato de calcio. Y la última es el agua, que eso ya lo tienen que saber por lo que fueron aprendiendo ya en el secundario. También vamos a estudiar a los elementos que van a formar compuestos orgánicos. Acá dentro de los compuestos orgánicos vamos a encontrar a las moléculas biológicas. Las que sí o sí están dentro de un ser vivo, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas. En cambio, el agua, el carbonato de calcio, ¿sí? El fosfato de calcio son compuestos inorgánicos y los hidratos de carbono son compuestos orgánicos. Bien, un ejemplo de hidrato de carbono puede ser la glucosa, ¿sí? Puede ser el almidón, ¿sí? Tienen que ser azúcares. Un ejemplo de lípido tiene que ser una grasa, un aceite. Un ejemplo de proteína. Acá van a tener varias trampitas. ¿Sí? Ustedes van a darse cuenta que es una proteína si termina en ina. Por ejemplo, la insulina es una hormona de tipo proteica, termina en ina. La queratina, la miosina, ¿sí? Todo lo que termina en ina son proteínas. Osteína, ¿sí? Es una proteína que se encuentra en los huesos, ¿sí? Entonces, ustedes se tienen que dar cuenta por la terminación. Hemoglobina es una proteína que constituye a los glóbulos rojos. Lo mismo pasa con los ácidos nucleicos. Acá vamos a estudiar al ADN y al ARN. Son tipos de ácidos nucleicos. Y las vitaminas. Entonces, todos estos que fui nombrando son moléculas biológicas y a su vez compuestos orgánicos. Y si vamos a la membrana de la célula, ustedes van a encontrar que la membrana celular, la membrana plasmática, tiene esos compuestos biológicos. Tiene proteínas que son integrales y periféricas. ¿Ven? Tiene colesterol, que es un lípido, tiene fosfolípidos, tiene glúcidos, que estos son los hidratos de carbono. Acá van a encontrar la glucosa, pero a veces se asocia, ¿ven? Glucoproteína. La proteína se adhiere a una glucosa y forma la glucoproteína. Si se adhiere a un lípido, yo lo voy a llamar glucolípido. Y si no se adhiere, está pegado, nosotros decimos glúcido. ¿Sí? Bien, a veces es complicado entender el vocabulario biológico. Bien, además de eso, también tienen que saber el nivel de organización. Cuando ustedes estudian el nivel de organización, nosotros decimos que va desde lo más simple a lo más complejo. Los niveles de organización, como estamos en bioquímica, tenemos que empezar de lo que forma a los compuestos y a los elementos. Y acá nosotros a los elementos los llamamos átomos y a los compuestos les llamamos moléculas. Todo átomo está formado por 3 partículas elementales, protones, electrones y neutrones. Ese vendría a ser el nivel subatómico. Luego van a constituir un átomo. Ahí estaríamos en un nivel atómico. Y esos átomos se van a combinar para formar moléculas. Y ahí vamos a entrar a nivel molecular. Luego las moléculas se van a combinar y van a formar una célula. Y ahí tenemos el nivel celular. Acá empieza a formar la vida. Entonces, son las unidades que conforman a la materia viva.
El nivel celular siempre va a terminar en la palabra cito. Adipocito, eritrocito, hepatocito. Son células. Cuando las células se agrupan, van a formar tejidos y van a desempeñar una determinada función. Y luego esos tejidos van a formar órganos. Ahí estamos en nivel órganos. Y el órgano ya es una estructura formada por tejidos. Y cuando los órganos se agrupan, van a formar aparatos o sistemas. Y acá van a trabajar de manera coordinada para poder desempeñar una función. Y luego ese conjunto de órganos, que le llamamos aparatos o sistemas, van a formar un organismo o individuo. Y a eso le llamamos complejo celular. Y luego ese organismo va a pertenecer a una determinada especie y va a formar una población. Es un conjunto de individuos de una misma especie que viven en un mismo lugar, en un determinado territorio, en un lapso de tiempo. Y luego esas poblaciones van a formar comunidades y agrupaciones de poblaciones, pero acá podemos tener de diferentes especies. Y luego la comunidad va a formar un ecosistema y ese ecosistema está dentro de nuestro planeta, la biosfera. Y acá van a entender un poco mejor con un esquema de organización. Como estamos dentro de bioquímica, empieza desde el nivel subatómico. Todos los átomos están formados por partículas. ¿Sí? En el núcleo del átomo vamos a encontrar los protones y los neutrones. Y en las órbitas o nubes electrónicas vamos a encontrar a los electrones. ¿Sí? Y ahí recién voy a formar un átomo. Partícula subatómica, nivel subatómico, átomo, nivel átomo. Esos átomos van a formar moléculas. El agua, por ejemplo, nivel molecular. Esa agua va a ser parte de una célula y ahí vamos a decir que estamos en nivel celular. Esa célula va a formar un tejido, vamos a estar en nivel tisular. Ese tejido forma un órgano, ¿sí? Estamos en nivel órgano. Ese órgano es parte de un sistema, de un conjunto. Ahí vamos a estar en, ¿sí? Sistemas de órgano. Y ese sistema de órgano es parte de un organismo. Entonces estamos a nivel organismo o individuo. Ese va a ser parte de una población, va a estar en un hábitat, en un medio ambiente. Luego se va a relacionar o va a convivir con otras poblaciones para poder vivir y parte de una comunidad. Y por último, va a entrar dentro de la biosfera, ¿sí? O el planeta Tierra. Entonces, de esta manera estamos en nivel de organización. Hay muchos ejemplos que ustedes pueden detallar. Si yo hablo de el agua, ¿en qué nivel estaría el agua? El nivel molecular. Si yo digo oxígeno, ¿sí? ¿En qué nivel? ¿Sí? Tenemos que tener mucho en cuenta eso. El oxígeno no puede estar así solito. Cuando yo digo el oxígeno, estoy hablando del oxígeno en forma diatómica. Es una molécula. El oxígeno son dos, O2. El oxígeno es una molécula, está a nivel molecular. Pero si yo les dijera solamente carbono, ahí estoy en nivel atómico. Y si yo, por ejemplo, le digo proteínas, es una molécula biológica, entonces es nivel molecular. Si yo le digo, por ejemplo, hepatocito, es una célula, nivel celular. Tejido hepático, ahí nivel tisular. Hígado, es un órgano, nivel orgánico. Y así van a ir entrando en la complejidad del nivel de organización. Ustedes deben ubicarse en el tema. Bien, otro tema que vamos a hablar dentro de bioquímica, ¿sí? Es los organismos como máquinas transformadoras de energía. Nosotros tenemos dos tipos de organismos, los organismos autótrofos y los organismos heterótrofos.
Los autótrofos son aquellos organismos capaces de transformar la energía radiante o la energía lumínica en energía química. Ahí vamos a encontrar a las bacterias fotosintéticas, las cianobacterias, las plantas y las algas verdes. Ahí hacen fotosíntesis. Esos son organismos autótrofos. En cambio, los heterótrofos no son capaces de fabricar su alimento por medio de la fotosíntesis. Ellos necesitan utilizar ya la energía química que ha sido fabricada por otro organismo. Entonces necesitan comer, alimentarse de otro ser vivo y utilizan esa energía química, ¿sí?, para transformar energía calórica, para obtener energía en forma de ATP, ¿sí? El ATP lo van a estudiar como adenosín trifosfato o trifosfato de adenina, ¿sí? Es una molécula que contiene energía, ¿sí?, dentro de su estructura. Eso nos va a permitir hacer todos los procesos de la locomoción, la respiración, todos los procesos que necesitamos para poder vivir. Bien, vamos a estudiar un poquito más a fondo qué es la fotosíntesis. La fotosíntesis, ya sabemos, la hacen los autótrofos, las plantas, las cianobacterias y las algas verdes. La fotosíntesis es un proceso en el cual las plantas o productores transforman la energía lumínica del sol en otros compuestos, ¿sí? Bien, ¿qué utilizan, ¿sí?, para poder hacer la fotosíntesis? ¿Sí? Ellos necesitan utilizar el agua, el dióxido de carbono, y la van a transformar gracias a la energía solar en una molécula de glucosa, que es el alimento, y de ese proceso se va a liberar oxígeno, que es todo lo contrario del proceso de respiración. ¿Sí? La respiración es un proceso inverso, ¿sí? La respiración, ¿qué hace? Quema la molécula de glucosa, ¿sí?, oxida en presencia de oxígeno y se libera, se rompe esa molécula en dióxido de carbono, agua, y se libera la energía en forma de ATP. Bien, este es el proceso de la fotosíntesis. Carbono, dióxido de carbono, más agua. Acá tiene que ir energía solar. Voy a transformarlo en una molécula de glucosa, un azúcar, y voy a liberar oxígeno. En cambio, la respiración es todo lo contrario. Utilizo la molécula de glucosa, la oxido en presencia de oxígeno y libero dióxido de carbono y agua. Y al último de ese proceso se libera energía, ¿sí? Más energía, ¿sí? Y esa energía nosotros la habíamos dicho que estaba en forma de ATP, ¿sí? La molécula que va a ser utilizada, ¿sí?, es el ATP. Bien, entonces para poder entender ahora este proceso, si lo relacionamos en una forma más contextual, ¿sí?, la energía y sus transformaciones. El sol es la principal fuente de energía y es indispensable para la vida. La luz captada por los organismos fotosintéticos es usada para sintetizar moléculas biológicas. Durante la fotosíntesis, las plantas fabrican glucosa. Esa glucosa se almacena dentro de sus órganos, ¿sí?, en forma de almidón. Lo vamos a tener en la semilla, las raíces y tallos. Luego esa semillita, ese tallo, esa raíz va a servir de alimento para un herbívoro, y este va a obtener, ¿sí?, la energía química que está contenida en esos órganos. Y luego voy a poder liberar energía en forma de ATP, o en caso contrario, yo voy a utilizar esa molécula que estoy degradando y la voy a almacenar en partes de mi cuerpo, en forma de glucógeno, que va a ir directamente al hígado y a los músculos. Por eso ustedes van a ver que los herbívoros, ¿sí?, se alimentan de los vegetales, van a almacenar en sus músculos, ¿sí?, glucógeno, ¿sí?, que se obtiene desde la glucosa o la fructosa.
Pero después nosotros vamos a comer esos animalitos, ¿sí? Vamos a obtener de la carne, del músculo, vamos a degradar esa carne y vamos a volver a obtener energía. Bien, acá también le hice un esquema que a veces en los libros cambia, ¿ven? Acá tienen la fotosíntesis. La fotosíntesis, ¿qué necesita? Dióxido de carbono, agua, ¿sí? Energía solar. Voy a obtener azúcares y voy a liberar oxígeno. ¿Ven la diferencia? En cambio, en la respiración, utilizo esos azúcares, la glucosa, lo oxido con el oxígeno y voy a obtener dióxido de carbono y agua. Todo lo contrario. Durante la fotosíntesis se libera oxígeno y se forma, ¿sí? Glucosa. Durante la respiración se quema la glucosa y se libera dióxido de carbono y agua. Es todo lo contrario. La fotosíntesis utiliza moléculas sencillas para poder formar una molécula compleja como la glucosa. En cambio, la respiración utiliza la molécula compleja, la degrada, la oxida y forma moléculas simples que van a servir de desecho. Por eso nosotros decimos que respiramos oxígeno y liberamos el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono que obtuvimos es de la degradación de las moléculas nutritivas que hemos incorporado en nuestra dieta.